Hola, bienvenidos a un nuevo video. En el pasado video hablamos de cómo llegar a Canadá, de cuáles son los pasos básicos o pasos a seguir para lograr ese sueño. Hoy vamos a hablar de una de las vías para llegar a Canadá, vamos a hablar muy claramente de cuáles son los pasos básicos y qué necesitan ustedes si quieren venir a trabajar a este país. Venir como trabajador es una de las vías posibles que existen para llegar a Canadá. Sin embargo, hay que hacer la aclaración de que no es fácil. Así que hoy vamos a explorar por qué es tan difícil o por qué, digamos, es tan desafiante para algunas personas, si es posible y qué necesitamos para cumplir ese sueño de llegar a Canadá por esa vía. Para llegar a Canadá como trabajador, es muy importante que tengas una oferta laboral. Entonces, si tú posees una oferta laboral, esto te permitirá empezar todo tu proceso migratorio como trabajador extranjero. Cuando tenemos el sueño de llegar a Canadá y queremos llegar como vía de trabajador, tenemos que estar pensando en que no es solamente conseguir el trabajo de nuestros sueños o la oferta laboral, sino que para conseguir esta oferta laboral hay que trabajar en muchas áreas y digamos que formar nuestro perfil de la mejor manera posible para que un empleador esté interesado en nosotros. Como paso principal para conseguir una oferta laboral en Canadá, es muy importante que tengamos el manejo del idioma o uno de los idiomas oficiales de Canadá, que es el inglés. A Canadá llegan personas de todos los países con un perfil laboral muy bueno y muy fuerte, y aunque nosotros tengamos mucha experiencia laboral en el área en el que estamos aplicando, si no sabemos inglés y no sabemos cómo traducir todo ese conocimiento a el mercado laboral canadiense, no estamos haciendo nada. Por eso es importante que cuando ustedes tienen el plan de la oferta laboral, ustedes empiecen a preparar con el nivel de inglés. Desde sus casas, desde sus países, en el tiempo que puedan, es importante que ustedes empiecen a mejorar, a practicar o a aprender el nivel de inglés. No importa si ustedes van a empezar desde ceros o si ustedes ya han practicado el inglés y necesitan de pronto más práctica para sentirse más fluidos o más cómodos en el campo laboral. Y sin duda, como ya se los he recomendado en otros videos, es importante que ustedes usen herramientas y plataformas como lo son Cambly para que ustedes mejoren su nivel de inglés. De nuevo, no importa si empiezan desde cero, tienen el sueño de llegar a Canadá, es importante que ustedes sepan que hay una herramienta que los puede ayudar a ustedes para empezar su proceso a aprender inglés. Ahora, si ustedes ya han practicado su inglés en el colegio o si de pronto han tomado cursos y se quieren sentir más cómodos para esa entrevista o para desenvolverse en su trabajo o en la oferta en la que están buscando, definitivamente Cambly tiene lo que están buscando ustedes. What I like most is that English give me the opportunity to work with more countries and I have more opportunities if I know another language than if I don't. Excellent. And you're right. I think one of the biggest issues is when you're learning English, who do you talk to? Where do you practice? Especially when you live in a place like Brazil where everybody talks Portuguese. Like, who do you practice with, right? Yeah. Exactly. Maria, your turn. Okay, so my name is Maria. I am from Bogota, Colombia. I work in social work. The hardest thing when learning English, I agree with Flavia. I think it's just the having the chance to practice. And what do I like most about learning English? I live in Canada, so regardless I like it or not, I have to learn it and be comfortable with it. And so I think can also like make us learn so many things. Like native people make mistakes too, even in their own language. And so that gives me a little hope and it doesn't make me feel so bad when I make any mistakes. En esta ocasión y debido al Black Friday que ya se aproxima, Cambly tiene todos sus planes en oferta y tiene los precios más bajos de la historia. Es importante que ustedes sepan que esto no solamente va a ser bueno para llegar a Canadá, sino que va a ser una inversión para ustedes. Ya les he dicho que el inglés aquí en Canadá, si el sueño es llegar a este país, les va a hacer la vida mucho más sencilla. Y si ustedes quieren venir como trabajadores, créanme que esta herramienta les va a servir mucho y que el inglés les va a facilitar su proceso de migración. Migrar no es para todo el mundo, pero definitivamente aprovechando y agarrándonos de estas herramientas que nos permiten invertir en nosotros mismos, también atrevernos y a mejorar nuestra calidad de vida, seguramente son muy útiles y nos van a ayudar en todo el proceso.
Para recibir el descuento del 60% en todos los planes, en clases privadas, en clases grupales, en lo que sea que ustedes estén interesados, les dejo el enlace en la descripción, en la caja de descripción, para que ustedes puedan recibir este descuento y además empezar a pensar e invertir en ustedes. Y para conseguir esta oferta laboral canadiense tan soñada y empezar a trabajar en este sueño, les dejo el enlace en la caja de descripción y además también les dejo el código Cambly Colombiana 60. Hasta el Black Friday ustedes van a poder recibir este descuentazo que definitivamente por el producto o por el servicio que tiene Cambly, por los beneficios que ofrece el Cambly, son los mejores precios que ustedes van a poder encontrar. Estoy segura que ustedes han visto millones de historias, de experiencias de personas que cuentan que de pronto han enviado millones de hojas de vida y ha sido imposible desde sus países. Definitivamente han llamado y sienten que ya están quemando el cartucho de la oferta laboral canadiense, que ya lo han intentado y de pronto se rinden porque nunca han escuchado una respuesta. Sin embargo, es importante pensar en que cuando empezamos a soñar con este sueño canadiense y con la oferta laboral tan soñada, es importante que sepamos que esto no va a pasar en un abrir y cerrar de ojos, que tenemos que trabajar en muchas cosas, como les digo, para mejorar nuestro perfil y que nuestro perfil se vuelva demasiado bueno. Muchas personas pensarán que ya no vale la pena o que de pronto no es tan fácil como antes conseguir una oferta laboral y aunque como les digo, no es fácil, no es tarea fácil, pero es importante que si nosotros tenemos este sueño, pues trabajemos por él. ¿Cómo podemos trabajar por él? Sabiendo que en Canadá hay mucha competencia. No solamente competencia de latinos, sino que hay competencia de personas de todo el mundo y además de canadienses. Personas que están demasiado educadas, demasiado expertas en el área en el que van a conseguir una oferta laboral y personas seguramente que desde pequeñas estudian el inglés. Tenemos que saber que cuando somos candidatos en una oferta laboral estamos compitiendo con personas, como les digo, de todo el mundo, incluyendo personas que su primer idioma es el inglés. Por ejemplo, hay muchas personas que migran a Canadá, pero en sus países se habla inglés o bien sea también lo estudian en los colegios desde pequeños. Entonces, estas personas usualmente tienen un beneficio o una ventaja sobre otras personas que de pronto no hayan estudiado tanto el inglés o no se sientan tan cómodas. Esto que les voy a contar incluye mi experiencia, pero también la de muchas otras personas que venimos de Latinoamérica y pensamos que de pronto estudiamos o en colegios bilingües o en colegios donde nos enseñaban inglés y tenemos un inglés decente que nos va a permitir vivir en Canadá. Sin embargo, cuando llegamos acá pensamos que tenemos un buen nivel de inglés, pero o no entendemos o no nos sentimos cómodos o no hemos practicado lo suficiente. Ahora, también hay que reconocer que el inglés en Latinoamérica lastimosamente no es tan alto como de pronto en otros países. Por eso hay personas que tienen el beneficio o la ventaja de haber estudiado inglés en su país, pero también existen otras personas que apenas cuando llegan a Canadá van a empezar a enfrentarse con este idioma. Por eso es importante que no lo dejemos a la suerte y no esperemos hasta llegar a Canadá para empezar a trabajar en nuestro idioma, sino que, como les he recomendado en otros videos, siento que desde nuestra casa, desde el día en el que empezamos a pensar en llegar a Canadá, empecemos a trabajar en este idioma que nos va a hacer la vida mucho más sencilla. No tiene sentido para mí y les digo de verdad como experiencia propia llegar a un país en el que no me siento cómoda con el idioma, porque definitivamente si ustedes tienen una emergencia, si ustedes de pronto tienen algo que explicar, no lo van a poder hacer. Ahora, ¿por qué no prepararse ustedes, sobre todo saber que tienen una ventaja encima de otras personas? Ustedes puede que sean demasiado expertos y tengan mucho conocimiento, porque sé que los latinos tenemos demasiado conocimiento y experiencia en bastantes sectores laborales. Sin embargo, esto no significa nada en Canadá cuando no podemos traducirlo y cuando no podemos expresar todo nuestro conocimiento al inglés. Muchas veces cuando llegamos a este país llegamos a cumplir trabajos de nivel de entrada, que no tienen nada de malo, pero que usualmente el sueño es seguir escalando para ir consiguiendo mejores trabajos, mejores sueldos y poder, digamos que, establecernos económicamente en Canadá. Sin embargo, esta mejora y estos cambios de trabajo no serán posibles si no trabajamos en nuestro perfil profesional, bien sea educándonos o bien sea trabajando y consiguiendo un poco más de experiencia. Como ustedes lo han escuchado en otros videos, he tenido muchos diferentes trabajos, muchos de nivel de entrada en mis primeros años, sobre todo siendo estudiante, porque se acomodaban primero a mi horario de la universidad y también porque yo no tenía mucha experiencia en mi país y tampoco tenía una educación, entonces no tenía mucho que me soportara a un trabajo, a un cargo alto.
Sin embargo, siento que si yo no hubiera trabajado en mi perfil profesional, no hubiera trabajado en mi inglés, en seguirme educando, definitivamente no hubiera podido conseguir el trabajo que tengo hoy. Y si yo no hubiera, digamos que no me hubiera arriesgado a practicar el idioma, de pronto no hubiera llegado al trabajo que tengo hoy, porque digamos que tengo que adaptar muchos de los términos que usan, mucho de historia, mucho de antropología, y seguramente esto no lo hubiera podido lograr si no me sintiera cómoda con el inglés. Cuando llegué a Canadá en el 2016, yo no me sentía cómoda con el idioma, me sentía demasiado penosa, demasiado apenada, bien sea por usar las frases mal o por el acento, y acá descubrí que definitivamente el acento no tiene nada de malo. Sin embargo, es importante que nos podamos dar a entender, que sepamos que lo que queremos decir lo vamos a poder traducir de una forma correcta, lo vamos a poder expresar y nos vamos a sentir cómodos. Este video lo quise hacer porque me parece demasiado importante que ustedes sepan el valor que va a tener el idioma aquí en Canadá. Y no solamente tener un nivel de inglés decente, sino que definitivamente tenemos que esforzarnos cada día más, tanto cuando tenemos el sueño como cuando estamos aquí, para mejorar nuestro inglés. Y esto solamente lo vamos a lograr hablando con nativos, practicando y arriesgándonos, perdiéndole el miedo al idioma. Sé de muchas personas que llegan a Canadá, tienen una hoja de vida fuerte en sus países, tienen experiencia, digamos que tienen voluntariado de pronto, tienen mucho conocimiento en el área en donde están buscando, pero cuando los llaman a una entrevista, no pueden desenvolverse porque les falta el idioma, porque no se sienten cómodos. Y como les vengo diciendo, no pueden traducir todo ese conocimiento al inglés. Puede que ustedes sepan mucho en su idioma, eso está perfecto, eso añade muchísimo, pero también tenemos que saber que tenemos que ser expertos en el área en el que estamos aplicando al trabajo, pero también poderlo traducir y podernos expresar. Ahora sí, ya entendiendo que el inglés es fundamental para lograr ese sueño canadiense, esa oferta laboral canadiense tan soñada, y que definitivamente el nivel de inglés que tengamos o la mejoría que adquiramos nos va a poner por encima de muchos otros competidores y muchas otras personas que quieren llegar a Canadá. Ahora sí vamos a entrar en materia y vamos a ver cuáles son las vías o cómo ustedes pueden conseguir un trabajo en Canadá. Teniendo en cuenta que es importante tener el inglés necesario o el inglés que nos haga sentir cómodos para desenvolvernos en Canadá, también es importante saber que para conseguir un empleo en Canadá es importante que ustedes tengan una hoja de vida o un formato que se acomode a los empleadores canadienses. No hay un formato único que está perfecto o que con esta hoja de vida vas a conseguir el trabajo. Sin embargo, es importante que sepamos que muchas veces las empresas tienen, digamos, tecnología para filtrar hojas de vida, y cuando no es un formato al que ellos están acostumbrados o cuando no tiene valor o no se destaca de otras hojas de vida, puede que ustedes expliquen muy bien, tengan mucha experiencia, pero digamos que van a omitir estas hojas de vida, porque Canadá es un país que recibe, yo creo que muchos migrantes, seguramente como ustedes lo saben, y tiene muchas empresas interesadas en contratar migrantes o trabajadores extranjeros. Entonces el proceso es mucho más automatizado, y ya cuando ustedes los llaman a una entrevista, ahí sí es que ustedes van a poder tener el contacto uno a uno, y ahí seguramente se define todo cuando ustedes se sienten cómodos con su nivel de inglés. También es importante que si ustedes están considerando venir como trabajadores, para fortalecer su perfil, además de trabajar en su inglés y de tener una hoja de vida al estilo canadiense, ustedes pueden tomar cursos para que ustedes puedan fortalecer su hoja de vida, bien sea para añadirle valor a lo que están buscando o en lo que se desempeñan, o también si ustedes están reinventando. Recuerden que en Canadá muchas veces personas de todas las edades se reinventan, estudian cosas totalmente diferentes a lo que estaban acostumbradas o lo que hacían en sus países. Entonces muchas veces queremos empezar a fortalecer esa nueva vida laboral aquí en Canadá. También es importante que ustedes sepan que lo principal es una oferta laboral. Sin embargo, hay muchas vías y muchos programas que les permiten a ustedes como trabajadores poder llegar a diferentes provincias y poder llegar a Canadá. También quisiera hacer una aclaración y quisiera que tuvieran algo en mente, y es importante que nosotros sepamos que muchas veces mandamos nuestra hoja de vida como la mandamos en nuestros países. Sin embargo, no significa que porque vamos a mandar una hoja de vida nos van a contratar. Muchas veces, y las personas que conozco que han conseguido una oferta laboral han tardado años mandando hojas de vida sin descansar, continuando mejorando su perfil
profesional, su perfil para que estén de primeras en los candidatos, para que se destaquen, para que tengan algo que demostrar al reclutador o al empleador. Entonces, muchas veces sepamos que este proceso puede tomar años, pero es importante que tomemos las herramientas y armemos nuestro perfil profesional para que nos podamos destacar y no pasemos como todo el mundo. Un beneficio que tiene venir como trabajador es que el mercado laboral o la oferta de mercado laboral aquí en Canadá es gigante en diferentes sectores y esto varía por provincia. Muchas veces cuando consiguen una oferta laboral, cuando vienen a trabajar a Canadá, esto les va a permitir más adelante empezar un proceso migratorio para conseguir la residencia permanente y quedarse a largo plazo en este país. El mercado laboral en Canadá es muy grande y escuchamos muchas veces que Canadá necesita personas que trabajen, necesita atraer trabajadores extranjeros. Sin embargo, de nuevo vuelvo y le repito, no significa que porque ustedes se presenten van a entrar. Ustedes tienen que tener cualificaciones necesarias y el empleador tiene que estar interesado en ustedes. No significa que van a contratar a cualquier persona porque están desesperados por contratar. Por eso es importante que nosotros trabajemos cada vez más en mejorar nuestro perfil y que nuestro perfil se acomode a las necesidades del campo laboral canadiense. Ahora sí les voy a contar cuáles son las vías o cuáles son algunas de las posibilidades que ustedes tienen para inmigrar a Canadá como trabajadores. Por ejemplo, tenemos el Federal Skilled Worker Program. Este programa es muy bien hablado y es elegido por personas que tienen amplia experiencia laboral y que además están buscando trabajo o una oferta laboral en un sector específico. Para este programa ustedes deberán demostrar su experiencia laboral, también su educación y de nuevo su manejo de nivel de inglés. Entonces por eso es muy importante que trabajemos en esos 3 factores principales si nosotros queremos venir como trabajadores a Canadá. Este programa hace parte o se aplica muy parecido al Express Entry, así que si ustedes quieren que yo les explique cómo aplicar específicamente a ese programa o a esa vía migratoria, déjenmelo abajo en los comentarios y yo estaré haciendo un video al respecto. Debido a que el Express Entry es una vía en el sistema federal, muchas provincias han sacado muchos programas como por ejemplo Ontario o Alberta y yo les voy a contar un poco de esto. Aquí no les voy a explicar exactamente cómo aplicar a cada programa, pero si ustedes tienen de pronto interés en alguno de estos programas específico, déjenmelo abajo en los comentarios. Por ejemplo, tenemos el Ontario Nominee Program. Este programa está basado en puntos, entonces créanme que les va a servir mucho mejorar su perfil profesional, trabajar en los sectores que ya hablamos, que son la educación, la experiencia y el nivel de inglés, para que ustedes tengan más puntos que el resto de candidatos. También, por ejemplo, en la provincia de Saskatchewan tenemos el Saskatchewan Immigrant Nominee Program debajo del International Worker Stream. Yo tengo un video contándoles cómo aplicar y cómo es todo el proceso para inmigrar por esta vía. Y claramente no se podía quedar por fuera este programa que es excelente vía para las personas que quieren inmigrar a Canadá por trabajo y es el Skilled Worker Stream de la isla del Príncipe Eduardo. Este programa también les va a pedir proficiencia en el idioma y además también educación o experiencia en los sectores laborales en donde ustedes están obteniendo la oferta laboral. Y así como estos, hay muchos otros programas disponibles para inmigrar a diferentes provincias de Canadá. Es cuestión de buscarlos, de saber cuáles son sus fortalezas, también saber cuáles son sus debilidades y también conocer en qué pueden ir trabajando mientras empiezan esta aplicación. También, por ejemplo, tenemos el Federal Skilled Trades Program que se enfoca en trabajos y en el sector de manufactura. Y también, por ejemplo, tenemos el programa Canadian Experience Class que les permite a trabajadores extranjeros y a estudiantes internacionales aplicar a una residencia permanente si pueden demostrar la experiencia en el mercado laboral. Es importante que si ustedes quieren llegar a Canadá por esta vía como trabajador, ustedes empiecen a evaluar e investigar cuáles son los sectores laborales que se mueven en Canadá, también cuáles son los que se desarrollan en diferentes provincias que ustedes están interesados y también que ustedes sepan cuáles son las ocupaciones en demanda. Con esto les quiero demostrar también que no hay solamente una vía para llegar a Canadá y que es importante que ustedes sepan que la experiencia de otros no significa que sea la única vía o que sea la mejor vía para llegar a este país. Es importante que ustedes se vayan adaptando, vayan investigando, haciendo su tarea si el sueño principal es llegar a Canadá.
También tener en mente que hay otras vías que te pueden abrir las puertas para llegar a este país, como por ejemplo una Working Holiday Visa o también venir como estudiante si esto se acomoda a tu presupuesto, porque definitivamente esto es una vía que puede tomar un poco de más tiempo, un poco más costosa, pero que seguramente es más conveniente y te asegura un poco arraigarte un poco más a este país. Además, también si vienes como estudiante, ahora tienes la ventaja de que puedes trabajar tiempo completo y no necesitas desde tu país una oferta laboral. Entonces te puedes venir a empezar a estudiar y también empezar a conocer un poco el mercado laboral canadiense para prepararte a todas estas ofertas laborales. Y aunque Canadá puede tener miles de programas migratorios, todo esto créanme que no va a poder ser posible si ustedes no empiezan a trabajar en los factores importantes para construir una vida acá, como lo es el inglés y el idioma. Es importante que desde nuestros países y no solamente que lo dejemos como parte del sueño, sino que sepamos que eso va a ser un escalón o la escalera que nos va a llevar a este país. Me gustaría mucho escucharlos en los comentarios. Si ustedes son una persona, un testimonio que ha conseguido una oferta laboral en Canadá, me encantaría escucharlos en los comentarios, cuéntenos su experiencia. Si ustedes de pronto están buscando esa oferta laboral, también me encantaría escucharlos para saber cómo es que están logrando este sueño. También si tienen alguna otra duda, algún comentario o si les gustaría que ampliara un poco más la información en alguno de los programas que mencioné brevemente o alguna de las vías migratorias, déjenmelo abajo en los comentarios. No olviden que yo soy una colombiana en Canadá y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!